Bienvenidos a la unidad número 7 de Antiguo Testamento 1. Estamos ahora entrando al libro de Números. Vamos a ver de una forma panorámica en esta unidad todo el libro de Números. En los demás libros del Pentateuco lo dividimos en dos secciones o en dos unidades cada libro, pero ahora tanto el libro de Números como Deuteronomio lo vamos a poner en una sola unidad, así que, Números en una sola unidad y Deuteronomio en otra unidad. Así que solamente nos quedan dos unidades para terminar esta sección del Pentateuco. Bien, la unidad 7, el peregrinaje de Israel en el desierto. De Números, o todo el libro de Números, vamos a visualizarlo aquí. ¿Qué vemos en Números? En Números vemos los preparativos para empezar el viaje hacia la tierra prometida. También vamos a ver cómo ellos pecaron, cómo fueron castigados y cómo se prepararon de nuevo para entrar a la tierra prometida. Es importante entender este peregrinaje de Israel por el desierto que al final de cuentas fue el resultado de su desobediencia. Pero también encontramos la fidelidad de Dios con su pueblo en medio de la rebeldía de su pueblo. Dios es fiel. Bien, vamos a una pequeña introducción de lo que es el libro de Números. El título viene de la versión griega, se denominó Números porque se registran dos censos. Al principio del libro y luego en el capítulo 26. Sin embargo, uno de los títulos hebreos es En el desierto. Creo que refleja mejor el carácter del libro porque relata la historia precisamente de esa peregrinación de Israel desde el Sinaí hasta la llegada a la ribera del río Jordán. Abarca un lapso de casi 39 años y forma un eslabón histórico entre los libros de Éxodo y Josué. Bien, ¿cuál es el propósito de Números? Números fue escrito para registrar la historia de Israel desde su partida, desde el monte Sinaí hasta su llegada a Moab, en el lado oriental del río Jordán. Números entonces va a proseguir el relato de la fidelidad de Dios en hacer de Abraham una gran nación. La tierra de Canaán sería de Israel a pesar de toda esta incredulidad que mostró el pueblo, a pesar de toda esta infidelidad del pueblo de Dios, Dios permaneció fiel. Entonces, podríamos decir que Números tiene que ver con peregrinaciones del pueblo de Dios como en el desierto, como una consecuencia de su pecado. Entonces vemos aquí en Números al pueblo de Dios que está listo para continuar hacia la tierra prometida. En Éxodo vemos al pueblo liberado. En Éxodo. En Levítico vemos a un pueblo adorando. Y ahora en Números vemos a un pueblo que está preparado para llegar a la tierra prometida. Así que la palabra clave del libro de Números es peregrinaciones, porque va relatando los acontecimientos y las experiencias del pueblo de Israel durante su estadía y peregrinar en el desierto. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Ahora, estos 40 años incluyen los años de castigo, donde el pueblo peregrinaba sin rumbo por 39 años. También el libro va a narrar el viaje de los israelitas desde Sinaí a Cades y después sus años de castigo y el viaje desde Cades hasta Moab. Eso nos va a relatar el libro de Números. Entonces, el libro de Números es una miscelánea de tres especies. Primero, acontecimientos históricos de la peregrinación de Israel en el desierto, leyes para Israel de carácter permanente y unas reglas transitorias válidas para los hebreos hasta que lleguen a Canaán. Entonces vamos a mirar Números desde esta perspectiva.
Bien, ¿qué más podemos decir acerca del libro de Números? Dejen antes de proseguir, dejen decirles algo acerca del libro de Números. Números es uno de los libros más humanos y tristes de la Biblia. Muestra cómo el pueblo fracasó en cumplir los ideales de Dios. Números también nos va a mostrar cómo llegan al lindero de la tierra prometida, pero que tenían mentalidad y personalidad de un esclavo cobarde. Por lo tanto, por su poca fe, pues no pudieron llegar a la tierra prometida, pero en lugar de eso, quisieron volver atrás, volver a Egipto. Números es una historia trágica de la falta de fe. Vemos quejas, vemos murmuraciones, vemos rebelión, vemos deslealtad. ¿Y saben qué? Todos ellos quedaron en el desierto. Solo Josué, Caleb, Moisés sobrevivieron hasta el fin del relato del libro. Entonces, es interesante ver desde esta perspectiva el libro de Números. Por un lado, el fracaso del pueblo de Israel. Y por otro lado, la fidelidad del pueblo de Dios. La fidelidad de Dios para con su pueblo. Repito, por un lado, la infidelidad de un pueblo, la rebeldía, la incredulidad de un pueblo, la desobediencia. Pero por el otro lado, la fidelidad de Dios a sus promesas. Y creo que lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, nosotros siempre fallándole a Dios, nosotros siempre desobedeciendo a los principios, a los mandatos de Dios, pero Dios siempre siendo fiel para con nosotros. Eso vemos en Números. Bien, preparativos para viajar a Canaán. Estos preparativos duraron por lo menos 20 días. 20 días que se preparó el pueblo de Israel para salir de donde estaban. Acuérdense, estaban en el monte Sinaí. Cuando Levítico, el libro que terminamos de leer o de estudiar en la unidad pasada, cierra sus páginas, los israelitas todavía están parados en el monte Sinaí. En ese monte donde Dios les había dado su ley. Ahora llegó el tiempo de partir. Ahora llegó el tiempo de salir del Sinaí para viajar a la tierra prometida. Esta primera parte del libro de Números relata la preparación para ir a la tierra prometida. Los preparativos básicamente enfocaban tres aspectos de la vida del pueblo: el censo y la organización de Israel, la santificación del campamento y las leyes diversas que Dios les dio, como la de la Pascua y las trompetas. Estos tres aspectos incluía la preparación. Bien, entonces los primeros 4 capítulos describen el censo que Dios mandó que Moisés hiciera. Ahora, el propósito de ese censo era saber el número de adultos, de varones, que podía participar en el servicio militar, puesto que la nación iba a entrar a conquistar una tierra. Tendrían que pelear para llegar a la tierra. Entonces, debían de saber con cuántos hombres contaban. No se incluyeron a los levitas en el censo general, puesto que ellos no podían participar en la guerra, porque Dios los había escogido especialmente para que les sirvieran en su santuario. Entonces, ellos eran consagrados para el santuario, para el servicio. Solamente los varones debían de contarse, ¿no? O de contabilizarse para saber con cuántos eran, y por eso era importante el censo. Ahora, el segundo censo se hizo al terminar el peregrinaje en el desierto y nos da una cifra poco menor del primer censo. Ustedes pueden leerlo ahí en el 2651 de Números. Lo cual indica que los rigores del viaje en el desierto y la disciplina divina impedían a Israel seguir creciendo numéricamente como habían crecido en Egipto. Bien, el pueblo se prepara entonces para el viaje. ¿Cómo
¿Cómo se situaban? ¿Cuál era la situación de las tribus en el campamento israelita? Bueno, cuando estaban fijos, parados, tenían esta distribución. Ustedes lo pueden ver también en su manual, pero al norte encontramos, es cuando estaban establecidos, cuando estaban parados. Era la situación de las tribus en el campamento. Al norte, Dan, Aser, Neftalí. Al sur, Rubén, Simeón, Gad. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al este, Judá, Isaacar y Zabulón. Así estaban distribuidos. Y en el centro estaba el tabernáculo de reunión, en el centro. Así es como cuando estaban parados. Pero cuando ya se arreglaban para marchar, para salir, las tribus se distribuían de esta manera. El arca del pacto iba adelante. El arca del pacto iba adelante. Después Judá, Isaacar y Zabulón. Gersón, Merari llevaban las estructuras del tabernáculo. Después tenemos a Rubén, Simeón y Gad. Los de Coat llevaban los enseres del tabernáculo. Luego tenemos en la formación a Efraín, Manasés y Benjamín, y a lo último Dan, Aser y Neftalí. Así era ese era el diseño para el avance, cómo iban caminando hacia la tierra prometida. Usted lo puede visualizar mejor ahí en su manual. Bien. Luego tenemos la santificación del campamento y las leyes diversas. Esta segunda sección de esta primera parte del libro de Números habla de varias instrucciones que Moisés le dio al pueblo. Por ejemplo, la ley sobre los celos. Esta ley sirve tanto de severa advertencia a la mujer propensa a cometer adulterio como de protección a la mujer inocente en caso de sospechas infundadas por parte de los celos de su marido. Luego tenemos la prueba para verificar si la mujer era inocente o no. Requería un milagro de Dios. No hay evidencia bíblica que esta ley estuviera en vigencia después del peregrinaje en el desierto. Pero ahí se nos dice en esos capítulos del 5 al 8 de Números. Luego tenemos el voto de los nazareos. La palabra nazareo significa separado o consagrado. Por lo tanto, uno que tomaba el voto había de vivir separado para Dios. Obviamente era un voto voluntario. Salvo en casos especiales como el de Sansón. Pero era un voto que cada persona voluntariamente hacía, se consagraba a Dios y vivía en mayor santidad. Podía ser por toda la vida o por un periodo señalado. Ahora, había ciertos requisitos para ello. Abstenerse, quien hacía un voto nazareo debía abstenerse de todo fruto de la vid, no cortarse el cabello y no tocar algún cuerpo muerto, algún cadáver. Esos eran los requisitos. Luego también encontramos en Números, después de eso, la bendición sacerdotal. Es una hermosa bendición que constituye lo más excelente de la poesía hebraica. Tiene un mensaje oportuno, tanto para los que hacían frente a los enemigos y a las incertidumbres de la vida desértica, como para el hombre moderno. Es una bendición que creo yo lo sabemos todos y lo conocemos muy bien. Ok. Después, en los capítulos 9 en adelante, podemos encontrar también la Pascua y las trompetas. La celebración de la Pascua, la celebración de la Pascua fue la primera celebración de esa fiesta desde el Éxodo y posiblemente la única en el desierto, pues Israel no observaba la circuncisión, que era un requisito para celebrar la Pascua, desde la rebelión contra Jehová hasta entrar a Canaán. Luego las trompetas eran de plata, servían para varios propósitos: convocar a la congregación para la reunión delante del tabernáculo, reunir a los príncipes de las tribus ante Moisés, indicar a las tribus acampadas al este del campamento al momento de ponerse en marcha, preparar a Israel para la guerra, recordar a Jehová la necesidad de su pueblo y conseguir la ayuda divina.
Entonces, esta era la función y de las trompetas, el propósito de las trompetas. Bien, obviamente que ahí encontramos algunas otros sucesos en esos capítulos, como por ejemplo las murmuraciones del capítulo 11, las murmuraciones del pueblo, las críticas, la crítica de María y Aarón, los hermanos de Moisés. Bien, encontramos todos esos sucesos en los siguientes capítulos, lo que ya mencioné. Dice Números 10:11 que en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Después de casi un año en el Sinaí, el pueblo de Dios salió y avanzó hacia la tierra prometida. Lamentablemente el viaje pues no le agradaba mucho a la gente de Israel, porque según lo que Moisés relata en los capítulos 11 y 12, los israelitas se quejaban mucho. Y pues no le gustó a Dios sus quejas. Aunque en su gracia Dios había tenido cuidado del pueblo de Israel durante más de un año, ellos murmuraron y se quejaron repetidas veces contra Moisés y contra Dios porque no habían las provisiones. Ahora, quejarse es un ataque al amor y al carácter de Dios y es considerado por Dios muy serio este asunto. La verdad es que a veces sin darnos cuenta, nos estamos quejando delante de Dios. Cuidado con eso. Ahora, Israel pagó muy caro su espíritu de ingratitud, sus quejas. El problema aquí registrado comenzó probablemente con las quejas de los no israelitas en el borde del campamento. La queja era contra la provisión milagrosa de alimento de parte de Dios, el maná. Y esa actitud de rebelión fue juzgada de inmediato y ustedes lo van a leer ahí. Posteriormente, la actitud de queja, de crítica, por ejemplo, de la propia hermana de Moisés, María y su hermano Aarón, desafiaron, en el capítulo 12 de Números, desafiaron la autoridad de Moisés. Y entonces Dios intervino en ese acto, en esa situación. Dios intervino, poniendo muy en claro que era Moisés el líder y una persona especial llamada por Dios para dirigir. Y obviamente trajo juicio, ¿verdad?, esta actitud. Por fin el pueblo llega a Cades, en el desierto de Parán. Fue ahí donde Dios envió a los 12 espías a explorar la tierra de Canaán. Después de 40 días de exploración, regresaron los espías y dieron el informe sobre la tierra. Y ustedes conocen el informe que dieron los 2 espías, Caleb y Josué, que ellos querían avanzar para conquistar la tierra, pero los otros 10 espías tuvieron miedo y convencieron al resto del pueblo para que también tuviesen miedo y pues no entraran a la tierra prometida. Ahora, el pueblo de Dios había dudado repetidas veces acerca del amor de Dios y se habían quejado de él. Respondieron con temor, con incredulidad, no solamente hacia Dios, sino hacia Moisés también. Incluso, ¿no? ¿Se acuerdan que quisieron dar muerte a Moisés y regresar a Egipto? Esta rebelión no tuvo éxito, pero debido a su incredulidad y como consecuencia, Dios castigó al pueblo diciendo que iban a peregrinar por 40 años, hasta que haya muerto toda esa generación rebelde. Y así fue, Dios cumplió eso. Ellos empezaron a peregrinar sin rumbo, quejándose a cada rato. La verdad es que Moisés no cuenta mucho o con mucho detalle los casi 40 años de peregrinación. Relata solamente algunos sucesos. Sin embargo, toda esa generación murió ahí en el desierto.
perdió la bendición de Dios. Pero ¿qué creen? Lo maravilloso de todo eso es que no destruyeron el propósito que Dios tenía para Israel, para su pueblo, para esa nación. Dios tiene un plan y Dios va llevando su plan de tal forma que se va a cumplir en el tiempo indicado. Y así sucedió. Luego encontramos ahí también la gran rebelión de Coré. Este desafío al liderazgo de Moisés fue particularmente crítico porque era una rebelión de los líderes, motivados quizás por los celos de Coré. ¿Se acuerdan? Un levita. Y 259 importantes líderes de Israel que retaron abiertamente la autoridad de Moisés. Como respuesta, Moisés observó correctamente que esa rebelión era en realidad una rebelión no contra él, sino contra Dios. Por cuanto Dios mismo había puesto a Moisés en esa posición de autoridad como líder. Y lo que pasa aquí es que Dios juzgó inmediatamente esa actitud a los rebeldes. ¿Se acuerdan ustedes que se abrió la tierra y se los tragó? Aunque era evidente que la mano de Dios se había manifestado en este suceso, la actitud de muchos de Israel seguía siendo mala y rebelde, debido al reto contra sus líderes, al desafío de la autoridad de sus líderes. Dios confirmó que el sacerdocio pertenecía realmente a Aarón y a su familia en Números capítulo 17, 1 al 13. Bien, ahora hasta el capítulo 20 de Números tenemos los preparativos para entrar en Canaán, desde Cades hasta Moab. Se cree que el acontecimiento en el cual Moisés y Aarón pecaron tuvo lugar en el último año del peregrinaje de Israel, en el mismo año en que María, Aarón y Moisés murieron. Esta es una escena que a mí en lo particular me llama mucho la atención y que yo me sigo preguntando, ¿por qué? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Aunque el pasaje bíblico lo relata, ¿no? Y nos dice que ¿por qué fue que Moisés no entró a la tierra prometida? Y yo sigo pensando, ¿no? Pero si el pueblo fue tan rebelde, no se equivocó una vez, se equivocó muchas veces. Y Dios le permitió, le perdonó muchas veces y llegar, por ejemplo, continuar su ruta, su viaje. Obviamente que no llegaron a la tierra prometida, no. Se quedaron en el desierto, murieron en el desierto. Pero Moisés llega hasta acá. Y cuando ustedes leen el pasaje, parece que pues una vez se equivoca Moisés y no le es permitido entrar. Pero bueno, esa es la soberanía de Dios. Moisés golpea la roca y saca agua. Dios pide a Moisés que le hable a la roca para que le brote agua. Miren lo que dice literalmente el texto, Números 27 al 8. Y Jehová dijo a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La orden de Dios no era golpear la roca. Moisés golpeó la roca, y no una vez, sino 2 veces. Era hablarle a la roca frente al pueblo, pero al parecer Moisés perdió la calma, se enojó, se molestó y él la golpeó. Dios obró de todas maneras, pero Moisés desobedeció a Dios. Y más bien pareciera que era él quien hacía el milagro, según el versículo 10. Él dijo: ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Moisés recibe un duro juicio en este momento, junto con Aarón, de no entrar a la tierra prometida. Y aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué un juicio tan severo a Moisés después de todo lo que había tenido que pasar? ¿No era el pueblo que siempre se quejaba no solo contra Moisés, sino también contra Dios? ¿Fue Dios muy severo? A ver, pregúntense y hagan una reflexión en relación a eso.
¿Fue Dios muy severo? ¿Fue injusto? La respuesta es no, claro que no. Dios es justo siempre, Dios es santo. Ni Dios es severo, ni Dios es injusto. Moisés era el líder, era el jefe, el que guiaba al pueblo, era el ejemplo para el pueblo. Él no podía quitar la gloria a Dios. Él no podía dejar de santificar a Dios. Moisés fue privado de ingresar a la tierra prometida, tampoco su hermano Aarón entraría. Moisés estaba ahí de ejemplo. La gloria debía ser dada a Dios, a nadie más. Y recuerde eso, pastor, líder, ministro, hermano, acordémonos, la gloria es para Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Y en ninguna manera el instrumento debe convertirse en ídolo de la gente. Para nada. La gloria es Dios, es para Dios. Tú eres un instrumento. Y Moisés debía de actuar de esa manera. Después del final de los años de disciplina, Dios volvió a Israel de nuevo al lugar de su fracaso, Cades Barnea, para empezar de nuevo. Israel quería pasar por la tierra de Edom, sin embargo, los edomitas no dejaron que pasaran por su territorio. Entonces la nación de Israel fue por el lado del desierto y llegó al monte Hor, donde murió Aarón, el hermano de Moisés, y María. Eleazar, hijo de Aarón, fue el nuevo sumo sacerdote de Israel. Israel le hizo duelo por 30 días y después empezó a viajar de nuevo. En el camino, el pueblo empezó a quejarse por falta de agua y pan. Entonces Dios envió serpientes que les mordieran, ¿se acuerdan? Y muchos murieron, el juicio de Dios. Fue en ese momento en que Moisés hizo una serpiente de bronce para que todos los que miraban a la serpiente sanaran y por supuesto vivieran de esa manera. Pronto los israelitas dieron cuenta de su pecado y pidieron a Moisés que intercediera por ellos. El antídoto indicado por Dios fue la serpiente de bronce, que más adelante en el Evangelio de Juan, Jesucristo se refiere a ese acontecimiento como una obra similar, o como algo similar, mejor dicho, a su obra en la cruz. Bien, los israelitas seguían su viaje y por el camino tenían que pelear contra los enemigos. Por fin llegaron a Moab. Fue ahí en Moab que el rey de Moab contrató a un profeta que se llamaba Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y surge una pregunta aquí: ¿quién es Balaam? El texto dice que era de Petor, de Mesopotamia, cerca del río Éufrates. Parece ser que sus poderes sobrenaturales eran altamente estimados por los moabitas y madianitas. Es uno de los más misteriosos y extraños personajes que encontramos aquí en la Biblia. Y surgen algunas preguntas y ustedes reflexionen sobre eso. ¿Era un profeta del Señor? ¿O meramente era un adivino en cuya boca el Señor puso sus palabras? ¿Tenía cierta comunión con Dios? Cuando usted lee el capítulo 22, versículos 8 al 12, parece que era un hombre que tenía cierta comunión con Dios. Parece ser que sabía algo de la justicia de Dios. Bueno, es cuestión de hacer una reflexión. Veía la visión del Omnipotente. Él dijo que no hablaría lo que Dios no le dijera. En cambio, parece que en ocasiones buscaba algunas señales respecto al futuro. Vemos el texto y parece que tenía un don de profecía, pero como que su conocimiento de Dios estaba un poco turbio, en cierta medida por la influencia pagana. Pero lo que sí podemos decir es que Dios intervino y ese profeta pagano bendijo a los israelitas 3 veces. Lamentablemente, Balaam también logró
seducir a los israelitas a cometer idolatría con Baal peor. Y por eso muchos de los israelitas murieron allí. Me llama la atención lo que dice Pablo Off en relación a algunas enseñanzas o lecciones acerca de la vida de Balaam. Escúchenlas. Balaam representa al creyente que cumple la letra de la ley, pero viola su espíritu. No hablaría lo que Dios no le dijera, pero sí quería hacer lo malo. Quiso que Dios cambiara de idea y que le permitiera hacer su propia voluntad. Luego, al no poder maldecir al pueblo de Dios de palabra, buscó dañarlo enseñando a los madianitas a poner tropiezos delante de ellos. 2. Balaam es una muestra del profeta asalariado que quiere negociar con su don. Amó el premio de la maldad. 3. Balaam en su trato con los madianitas ilustra la mala influencia de los maestros que no son sinceros y que procuran adelantar la causa de la iglesia aconsejándole hacer alianza con el mundo y los mundanos. 4. El relato de Balaam ilustra cuán vacío es una persona del conocimiento de Dios si no está acompañado del sincero deseo de obedecerle. Balaam nos enseña que nada puede prevalecer contra los propósitos de Dios ni contra su pueblo. Además, Dios hace que la ira del hombre, aún en esas circunstancias, puedan glorificarle. Estas son algunas enseñanzas o lecciones prácticas de la vida de Balaam. Después de estas cosas, Moisés empezó a enseñar a la nueva generación que había surgido. Lo primero que hizo fue un nuevo censo de las tribus de Israel. La generación que había sido contada en el primer censo ya había muerto, con excepción de Moisés, Josué y Caleb. Los israelitas hicieron nuevas listas por razones militares y se prepararon para conquistar Canaán. El segundo censo indicó que el número total de los israelitas no había disminuido mucho. Había 2,000 hombres menos que el primer censo hacía 39 años. Los últimos 8 capítulos de Números encontramos una nueva instrucción para el pueblo. Tuvieron lugar 3 acontecimientos dignos de mencionar. Primero, Josué fue seleccionado por Dios para ser el siguiente líder de Israel. Josué fue públicamente comisionado para que no hubiera una lucha por el poder tras la muerte de Moisés. Las tribus de Rubén y Gad, junto con la media tribu de Manasés, pidieron y recibieron permiso para asentarse en la ribera del río Jordán. Ese territorio no formaba parte del área dada a Israel bajo el pacto abrahámico. Hemos de recordar eso. Y también hemos de recordar qué sucedió con estas tribus que quisieron quedarse ahí. Moisés estableció 6 ciudades de refugio. Estas ciudades eran lugares donde los que fuesen culpables de un homicidio involuntario podrían ser protegidos con el fin de que pues no les hicieran daño, ¿no? Y que cumplieran cierto tiempo en esos lugares. Ahora Israel está listo, dispuesto para poseer la tierra prometida. Rápidamente, unas enseñanzas del libro de Números y así terminamos esta unidad y el libro de Números. Jehová había hecho pacto con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos, guiándolos, cuidándolos, protegiéndolos. A pesar de las quejas, la falta de fe, la ingratitud, Dios suplía sus necesidades, Dios estaba allí, el Señor es misericordioso y les proveyó de todo lo que necesitaban. Dios utilizó las experiencias del desierto para disciplinar a su pueblo y desarrollar su carácter. Dios demostró que nada podía frustrar sus propósitos ni anular su pacto con los patriarcas. Y por último, para el creyente, el libro de Números tiene gran significado. Al igual que los israelitas, el creyente ha salido de Egipto, la tierra de servidumbre y de opresión, ha renacido por el sacrificio del Cordero y se adelanta al cumplimiento de las promesas de Dios. No tiene que pasar como peregrino por el desierto de este mundo antes de entrar a la tierra prometida. Claro que sí, tiene que pasar como peregrino por el desierto. Y vamos por un desierto hasta que lleguemos a la tierra prometida. Muy bien, podemos aprender del fracaso de los israelitas para que nosotros no caigamos en la misma situación. Dios les bendiga y nos vemos en la
siguiente